Perspectivas y riesgos en el corto plazo, dirigida por Mauricio Santamaría, economista y exministro de Salud. Adelante, doctor Santamaría. Adelante y aquí atrás. ¿Cómo? Adelante y atrás. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá. Y realmente es un honor estar acá. Uno siempre empieza las conferencias diciendo que es un honor estar acá, pero esta vez para mí realmente es un honor estar en el Foro de la Salud que convoca a tan importantes agentes del sector y que está dirigido por el doctor Anwar Rodríguez, a quien he tenido el gusto de conocer ya casi por 20 años. Sé que es un profesional como pocos y una persona también como pocas. Entonces le agradezco a él su invitación. Además lo felicito por su excelente conferencia y reitero que es un honor que él me haya invitado a dar esta conferencia en este panel, porque he tenido el placer de ver su desarrollo profesional de los últimos 20 años hasta llegar a convertirse en lo que soy, que es un excelente profesional y una persona que trabaja por la salud de los colombianos en el día a día. Entonces, muchas gracias, Anwar, lo felicito por su foro y ahora sí, después de esas palabras y hacerle un saludo especial a todos, incluida Lina, la esposa de Anwar, que está aquí. Voy a empezar con mi conferencia, que como lo dijo nuestra presentadora, es sobre el estado de las finanzas públicas. No, diría no yo que en salud, sino como ustedes van a ver, voy a ser un poco más amplio, voy a hablar sobre diversos temas. Pero sobre esta portada quiero decir que además de lo que dijo, además de lo que dijo la presentadora del estado de las finanzas públicas, yo le puse la salud en estado de coma, porque en este momento desafortunadamente el sector salud está casi que en estado de coma y de ahí es donde lo tenemos que sacar. Entonces voy a hablar sobre 3 temas. Quiero dar primero que todo una visión, dijéramos, con cierto detalle, pero resumida, de las finanzas públicas de Colombia en general, porque estamos atravesando por un momento muy complicado de la situación fiscal del país. Créanme que cuando digo muy complicado, es muy complicado. Estamos realmente en una situación de la que no es fácil salir y que no se vislumbran caminos fáciles para salir. Después de eso, bajo este contexto, hablaré de las finanzas de la salud y hablaré sobre otros temas ahí que tienen que ver con los riesgos fiscales y financieros que enfrenta hoy el sector. Y termino dado que prácticamente el sistema de salud que conocimos hasta hace un tiempo prácticamente está acabado, voy a terminar con una reflexión sobre una nueva etapa que se viene hacia adelante en salud y qué es lo importante para tener en cuenta en esta nueva etapa. Entonces empecemos, como lo dije, con el estado de las finanzas públicas del país en general. Entonces esta diapositiva aquí tiene varios temas que son importantes para destacar. Lo primero, este es el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno nacional presentó al Congreso en junio de 2023 y que el Congreso aprobó. El marco fiscal, como ustedes saben, tiene las cuentas fiscales de los próximos 10 años del país. Por lo tanto, este marco fiscal cubría el periodo 2023-2033. En junio de este año, dentro de 5 días, el Congreso tendrá que aprobar el marco fiscal de mediano plazo del 2024, que cubre el periodo 2024-2034.
Lo primero que resalto es que en ese marco fiscal, esto no tiene apuntador, bueno, el gobierno y el Congreso aprobó, el gobierno proponía y el Congreso aprobó un déficit fiscal de 4.5% del PIB para el 2024. ¿De dónde? Que es un déficit gigantesco. Y más como cuando veamos ahorita, como veremos ahorita, ya es prolongado en el tiempo, eso se vuelve un problema grave, porque los inversionistas, lo que llaman los mercados, empiezan a tener dudas sobre si Colombia podrá pagar sus deudas y el financiamiento empieza a complicarse, como en efecto ha pasado en Colombia. El financiamiento externo de Colombia se ha incrementado su precio y todos los colombianos estamos pagando más por la deuda y eso sale obviamente de nuestros impuestos. ¿De dónde provenía ese 4.5%? Pues provenía de unos ingresos totales que sumaban el 20.5% del PIB, como ustedes ven allá arriba, de ingresos que provenían de ingresos tributarios con 18,5 y algunos otros ingresos que tiene el gobierno, en particular lo que se llama ingresos de capital, que son los ingresos del petróleo, que eran 1.6%, y unos gastos totales de 25 puntos del PIB. Colombia nunca en su historia, nunca había gastado más de 20 puntos del PIB, nunca en su historia. Cuando yo era ministro hace 14 años habíamos gastado 15, 14 puntos del PIB. El único año en el que hubo un gasto mayor a 20 fue en el año de la pandemia, que se justificaba, pero 25 puntos del PIB, para que ustedes lo tengan en la cabeza, es una cifra, dijéramos, monumental para lo que es la historia de Colombia. Y por supuesto, pues 25 menos 20.5 da un déficit fiscal de 4.5%, que era lo que el gobierno preveía en el 2023 que iba a pasar en el 2024. Y dijéramos, el gobierno proyectaba un crecimiento económico del 1.8% para el 23 y el verdadero fue 0.6, y entonces ahí la cosa ya se empezó a complicar. Y se complicó tanto que en el plan financiero de este año, es decir, el plan financiero que el gobierno le presentó al país en enero o febrero de este año, para el 2024, el gobierno nos informó que el déficit ya no iba a ser 4.5% del PIB este año, sino 5.3%. O sea, 6 meses duró el 4.5%, ¿sí? En junio nos dijeron que era 4.5 y ya en enero nos dijeron no, ya no es 4.5 sino 5.3% del PIB. 90 billones de pesos de déficit que hay que financiar y que cambiaron en 6 meses. ¿Por qué cambiaron? Porque los ingresos totales ya no fueron el 20,5 de la pasada, o sea, el del marco fiscal, sino 19.1. Es decir, el gobierno en 6 meses se dio cuenta que sus ingresos ya no iban a ser 20,5 puntos del PIB, es decir, más o menos 360 billones de pesos, sino 19.1. Y los gastos totales, este es un punto importante que les voy a decir, acuérdense que en el marco fiscal eran 25, el gobierno dijo van a ser 24.4. Es decir, el gobierno reconoció de una que no iba a poder gastar los 25, hizo un ajuste de 0.6 del PIB, que son más o menos 0.6, son 10, 11 billones, 12 billones de pesos, y de esos, pero aún con ese ajuste, por supuesto, la caída en los ingresos es mucho más alta, ya veremos eso, y por eso el déficit total se fue a 5.3% del PIB. Ahora, eso es con un supuesto de que este año la economía va a crecer 1.5%, lo cual es dudoso. Yo, por mi parte, creo que va a crecer, si nos va bien, 1%. Entonces, en ese caso tendríamos problemas aún más graves porque el recaudo tributario depende 1 a 1 del crecimiento económico. ¿Por qué se cayeron los ingresos tributarios en ese monto que vemos allá? Es decir, de 20.5 a 19.1,
Porque la DIAN había dicho que iba a recaudar 0.8% del PIB en litigios. Todos los economistas de Colombia, de derecha, de izquierda, de centro, dijimos, eso no va a pasar. Señores DIAN, usted no va a poder recaudar 0.8% del PIB a punta de solventar litigios y menos en un año. Solo el proceso dura 3 años, el proceso judicial. Y en efecto fue lo que pasó. Y el gobierno en ese momento dijo, sí, yo lo voy a hacer porque es que yo soy el macho y aquí yo hago lo que se me da la gana. Pues no lo hizo. Y de esos 0.8%, si acaso va a recoger 0.1%. Si acaso. Es decir, se nos fueron ahí 0.7 del PIB. Las sentencias que ha habido contra la reforma tributaria, en particular lo de las regalías, que además el gobierno después interpuso un incidente fiscal que la Corte le negó, la reducción de la base gravable del 2023, y también la DIAN había dicho que iba a ser 0.8 del PIB a punta de lucha contra la evasión, lo cual por supuesto no se dio. El caso es que los ingresos en el plan financiero cayeron 1.4 del PIB. Y como les dije, se redujo el gasto total en 0.6, que tengan eso en la cabeza porque es importante para después. Entonces el gobierno nos informó que llegábamos ya no a 4,5, sino a 5,3. Teníamos que financiar un déficit de 5.3% del PIB. Este es lo que les acabo de decir, el cambio que hubo del 4,5 al 5,3, la caída de los ingresos tributarios, una pequeña caída de los recursos de capital y un ajuste en el gasto primario de más o menos 12 billones de pesos. Eso nos lleva al 5.3 que acabamos de ver. Es decir, esta gráfica explica todo lo que les he dicho en palabras ahorita. Entonces, también para explicar y para ir un poquito más allá y desafortunadamente ser un poquito más pesimista, ese 5.3 tampoco creemos que se cumpla, ¿sí? Ya en este momento, 6 meses después, tampoco creemos que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque los supuestos, especialmente de crecimiento económico, ya es un hecho que la economía es muy difícil que este año vaya a crecer más de 1,5%, entonces ahí va a haber caídas en el recaudo tributario. También el tema de la eficiencia de la DIAN, pleitos y recaudos, hasta ahora no se ha cumplido, entonces no tenemos razón para pensar que en lo que resta del año sí se va a cumplir. Ingresos con los que se contaba, las regalías en particular, que eran 6 billones de pesos, se han ido cayendo. El crecimiento, ya lo dije, no se materializó. Entonces, basado en todo esto, el gobierno nos informó el lunes festivo, que estaban en un consejo de ministros para recortar el gasto en 20 billones de pesos. 20 billones de pesos son más o menos 1.2% del PIB o 1.1%, pero tengan en cuenta que de esos 20 billones el gobierno ya recortó este 0.6% del PIB de acá, estos 12, 13 billones de pesos. Entonces, realmente el recorte ahora, el que decidieron en el Consejo de Ministros el lunes festivo, no va a ser de 20, sino va a ser de 20 menos 13, que pueden ser, o menos 14, pueden ser 6 billones de pesos. Entonces, realmente cumplir la meta del 5.3 también lo vemos complicado. Yo no me atrevería a dar un número, pero realmente creo que si el gobierno realmente quiere llegar al 5.3% del PIB, que es lo que lo obliga a la regla fiscal, tiene que hacer un recorte de gasto mucho más fuerte. Nuestros cálculos indican que más o menos 13 billones de pesos adicionales a los 20 que ya dijo que iba a hacer, se requieren para llegar a esa meta, y si no, va a incumplir la regla fiscal. Y fíjense que los temas sí son verdaderos. Aquí está el recaudo tributario en la gráfica de la derecha, y ustedes ven en la barrita azul lo que en efecto ha ido recaudando el gobierno de impuestos, y la barra roja era la meta que estaba en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, en mayo deberíamos ir en 132 billones de pesos de recaudo e íbamos en 116.
1 punto del PIB entero de rezago hasta mayo. ¿Cuánto podrá ser hasta diciembre? Ahí es donde está la pregunta, ¿sí? Y por eso el tema es tan complicado. Y fíjense que, pues, lo que les decía al principio, el déficit ha estado en niveles muy altos. Obviamente en el 2020 fue el más alto con 7.8% del PIB, pero eso está bien, porque fue un año atípico, fue un año en el que tuvimos el COVID, había que gastar más, sabíamos que los ingresos iban a caer, pero a partir de ahí, como todos los países, había que ajustarse. Y Colombia no se ajustó, medio trató de ajustarse, pero a partir del 2022 otra vez se nos distorsió la cosa y está bien distorcida en este momento. Entonces, con todo esto que les he dicho, ¿qué puede esperar uno? Pues que el gobierno nos está diciendo 5.3% del PIB, pero nosotros creemos que va a haber una reducción adicional de ingresos por esos temas que vemos ahí, de 1, que lo máximo que podrá reducir el gobierno en gastos son 0.3, entonces puede ser que terminemos este año alrededor de 5.9, 6 puntos del PIB de déficit. Esa es mi mejor proyección. ¿Puede ser mayor? Sí. Si el crecimiento económico se nos desploma en el segundo semestre, eso puede ser mayor. ¿Puede ser menor? También. Si el gobierno logra recaudar más impuestos en el segundo semestre o recortar más gasto del 0.3%, pues tendríamos un déficit mayor. Pero el caso es que en este momento las cosas no pintan bien. Y fíjense que aquí es donde viene lo peor. Esta sí es la peor. O sea, todas han sido la peor, pero esta es la peor, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta es la peor? Aquí está el marco fiscal de mediano plazo, es decir, estas son las cifras del gobierno, del marco fiscal de mediano plazo, hechas por ellos. Nos dicen que este año el déficit va a ser 5.3% del PIB, como acabamos de ver, y que en el 2025 va a ser 3.5% del PIB. Un ajuste de 2 puntos del PIB en un año, es decir, 32 billones de pesos. ¿Qué gobierno hace de un año al otro 32 billones de pesos de ajuste? Ninguno. O sea, ni el dictador más fuerte que ha existido en la historia de la humanidad es capaz de recortarle 2 puntos del PIB al presupuesto en un año, porque no hay cómo. De los gastos generales no los puede recortar, porque en los gastos de funcionamiento, ¿qué va a recortar? ¿Las pensiones? ¿Los salarios de los empleados públicos? ¿Los salarios de los maestros? Nada de eso va a recortar. Entonces, tendría que recortarlos de inversión. Y la inversión total en Colombia son más o menos 60 billones de pesos. Entonces, tendría que recortar 32 billones, es decir, la mitad de la inversión. Y eso no va a pasar. Entonces, ¿qué nos lleva el año entrante? ¿Qué nos lleva esto? Con seguridad total a que el año entrante el gobierno le va a solicitar al Congreso, y ellos ya lo han dicho, que la ley de la reforma fiscal se reforme. Y eso es muy malo, porque eso es una señal clara a los inversionistas extranjeros que el gobierno tiene una senda de déficit que, como decimos los economistas, es insostenible y que no la pudo sostener, perdón la redundancia, y por eso está yendo al Congreso de la República a cambiar su propia regla fiscal. Porque es que esa regla fiscal no es que nos la hayan impuesto otras personas, ¿sí? Esa regla fiscal es nuestra, nosotros la diseñamos, tenemos un comité autónomo, y lo que muestra esto es que no vamos a ser capaces de cumplir lo que nosotros mismos dijimos, y ya nos estamos acercando a un nivel de deuda de casi 60 puntos del PIB, que Colombia nunca había superado 45, 46 puntos del PIB, y fíjense que el año entrante, este año ya llegaremos a 57, y si el año entrante esto se relaja, pues ese 57 será 62 o 63, ¿sí? Y lo máximo que permite la regla fiscal es 71, pero sin duda, el año entrante, o sea, este año, el gobierno va a pedirle al Congreso que le permita cambiar la regla fiscal para el 2025. Porque no hay manera de que el gobierno haga este ajuste. Además, piensen que este 5.3 no va a ser 5.3 como acabamos de ver,
sino va a ser más o menos 5.8, 5.9, 6. Entonces el ajuste sería aún más grande. Entonces, pues con esto termino la parte inicial. Aquí está la senda desde el 2004 hasta el 2024, los últimos 20 años, y hay dos mensajes importantes. La senda tanto de ingresos totales del gobierno nacional como de gastos totales. Y fíjense lo que les decía, empecemos por el gasto. Colombia nunca en la historia había gastado más de 17, 18 puntos del PIB. Nunca. Eso era nuestra regla, sino en la pandemia, en que el gasto subió 5 puntos del PIB, lo que está bien, porque tuvimos que atender la pandemia en salud, dar subsidios a las personas de bajos ingresos, subsidios al salario, etc. Y este año el gasto está programado en 24.4% del PIB, lo más alto en la historia, pero también los ingresos que tiene el gobierno son los más altos que ha tenido ningún gobierno en la historia. 19.1% del PIB, de los cuales el pedazo azul son los ingresos tributarios, ¿sí? Entonces, a pesar de que el gobierno, dijéramos, tiene el mayor ingreso que ha tenido cualquier gobierno de Colombia en la historia, es decir, está lleno de plata, tiene caja, tiene 19 puntos del PIB a su disposición, vamos a tener el déficit más alto de la historia, ¿sí? Y vamos a tener que recurrir a que nos cambien la regla fiscal. Eso es una situación bastante paradójica, por decirlo menos, y es preocupante. Entonces, bajo ese panorama, que no es bello, no es un bello panorama sin duda, ahora sí hablemos un poco de lo que son las finanzas de la salud hoy. Empecemos por algo que ya Anwar mencionó muy bien. Aquí están hasta el 2023 las fuentes del sistema de salud y los usos. Y en las fuentes, pues lo primero que uno ve inmediatamente es que el pedazo verde brillante, no el verde oscuro, sino el verde brillante, se ha ido agrandando y agrandando, agrandando. Ese pedazo verde brillante son los aportes del presupuesto general de la nación al sistema de salud. Claro, los gastos han ido creciendo. Las cotizaciones, como bien lo dijo Anwar, son muy constantes, entonces eso no crece, entonces cada vez el gobierno ha tenido que ir dando más plata. Pero este año no lo hizo, como Anwar no lo mostró, por primera vez los aportes del presupuesto general de la nación cayeron en cerca, no me acuerdo bien la cifra que mostraba Anwar, en cerca de 3 billones de pesos, pero el hecho es que, como lo dijo Anwar al final de su presentación, esta gráfica no deja duda que nos toca buscar más plata para el futuro si queremos un sistema de salud bueno, sin importar si hay reforma, si no hay reforma, tenemos que ajustar un poquito el gasto, que está a la derecha, pero el presupuesto, la plata que pone el presupuesto general de la nación, bajo las circunstancias que estábamos viendo en la primera sección, no va a ser suficiente y ese pedazo verde brillante no puede seguir creciendo hacia el infinito. Fíjense que las cotizaciones, que es el pedazo azul oscuro, ahí se ha mantenido más o menos constante desde el 2013, mientras que el pedazo azul como clarito, que es el SGP, siempre es lo mismo, pues porque eso es una orden de la Constitución. En gastos, ¿qué ha pasado? Pues obviamente a nadie le sorprende que lo que pasó es que la UPC, el régimen subsidiado, que es el pedazo azul oscuro, ganó mucha participación a partir de la igualación de los regímenes subsidiado y contributivo. Pero esto nos da una buena fotografía inicial de cómo están los temas en salud. Ahora, ¿por qué llegamos fuera de la reforma y la incertidumbre y los varillazos constantes que el gobierno le da al sector salud? Fuera de eso, que todos lo conocemos bastante, ¿por qué llegamos a una situación como la de ahora? Pues porque fíjense que en presupuestos máximos
que se los inventó Anwar, no sé dónde está Anwar. Anwar fue cuando estaba en el Ministerio de Salud, él fue el que se los inventó. En presupuestos máximos, la plata ha ido, el gobierno, por ejemplo, en el 2022 tenía que girar 3.5 billones de pesos, que es el punto rojo, giró 2. Después 4.3 y giró 2,5. Y este año se supone que son 4.7 y vamos en uno larguito. Eso va acumulando un déficit dijéramos, de financiación, que es importante. Pero también ha habido un retraso con respecto al incremento de la UPC. La línea roja es una estimación que hice yo, puede estar bien o puede estar mal, pero yo la hice de cuánto debería ser el incremento de la UPC desde el 2021 y lo que ha ocurrido en la realidad es la línea azul. Entonces eso ha ido generando un desfase, estas dos cosas han ido generando un desfase que se muestra muy bien en este cuadro. Como bien lo mostró Anwar, ya la siniestralidad es mucho más alta que los ingresos y no hay manera de que se pueda funcionar de esa manera. Fíjense que la siniestralidad, costos médicos más gastos sobre ingresos operacionales total del sistema, llegó a casi 106%, en el subsidiado a 112%, en el contributivo a 106%, y eso pues así es difícil que el sistema funcione adecuadamente. Y lo peor de todo, ahora, otra vez lo peor de todo, pero ahora en salud, lo peor de todo es que dijéramos los factores fuera de reforma y de gobierno que afectan los gastos de salud no van a cambiar positivamente hacia el futuro. Es decir, tenemos muchas cosas, pero en particular 3 que van a hacer que sí o sí los gastos de salud crezcan hacia futuro, ¿sí? Sin importar lo que pase con el gobierno, los gobiernos que haya de aquí en adelante hasta el 2039, sin importar nada, la innovación tecnológica, el cambio demográfico y el aumento en la frecuencia de uso de los servicios de salud va a incrementar el gasto en salud. De eso no hay duda. Colombia, ya lo vimos en el censo del 2018, se está envejeciendo muy rápidamente. La demanda, la frecuencia de uso ha crecido 40%. O sea, eso primero que todo muestra que a la gente le gusta el sistema, ¿sí? El hecho de que la demanda aumente de esa manera muestra que la gente confía en el sistema y lo utiliza mucho más, y especialmente en el régimen subsidiado la frecuencia de uso ha crecido muchísimo. Entonces nosotros hicimos un modelo, hoy estamos en cerca de 7 puntos del PIB de gasto en salud, como lo mostró Anwar, ahí está el 2024, y podemos llegar en el 2037-38 a 11 puntos del PIB de gasto. Si hacemos esfuerzos de eficiencia podemos llegar a 9.6 de puntos del PIB del gasto, es decir, estamos hablando de 3 puntos del PIB más en 12 años, no en 100, ni en 50 años, sino en 12 años. ¿De dónde va a salir esta plata? No sé. Yo lo único que sé es que yo le digo a mi hija que cumple mañana 16 años, yo le digo, mira mi amor, con la reforma pensional y los gastos en salud que se vienen, prepárate, porque tu salario no te va a alcanzar para pagar los impuestos que se vienen en el 2040, el 2050, cuando yo ya estaré bajo tierra, ahí sí a mí no me importará, pero a ella sí. Y como no tiene herencia, pues entonces le va a tocar a punta del trabajo. Pero esa es la realidad. Y este modelo, dijéramos, es un modelo. Es decir, el gasto puede ser mucho más alto que esto. ¿Sí? Sigamos. Esto simplemente muestra por dónde va a crecer el gasto tanto, ya lo vimos. Pongámosle en el caso del régimen subsidiado, el 60% del incremento del gasto viene del incremento en la demanda, el 25% del cambio tecnológico y el 13% del envejecimiento de la población. Y esos son temas que se van a dar sin importar lo que pase. Entonces, ¿qué presiones adicionales vemos hoy a esto que ya, dijéramos, es suficientemente preocupante? La primera presión que vemos
bajo el nuevo modelo que nos ha presentado el gobierno, que realmente yo no sé ustedes, pero pues yo personalmente no lo he podido entender bien todavía qué es lo que proponen, pero tratando uno de sacar lo que uno pueda ir leyendo los documentos, ¿qué riesgos adicionales hay? Primero que todo, y aquí está el doctor, perdón por el gallo, primero que todo aquí está el doctor Ramón Abel, que ha hablado mucho sobre este tema, es en el nuevo modelo nadie va a controlar el gasto. Nadie va a controlar el gasto. Hoy en día hay, mal que bien, unas entidades dentro del sistema que parte de su función es precisamente que la plata alcance. Bajo el nuevo modelo en el que la ADRES es el girador total, no hay quien audite los costos y la capacidad de la ADRES no permite una correcta gestión de los recursos, pues ahí el gasto se puede desbordar por muchas razones. Primero, se puede desbordar porque, como bien lo dice Ramón Abel, entramos a un sistema, dijéramos, de que uno escoge lo que quiera, entonces los pagos se hacen por evento y eso termina haciendo que el gasto crezca es decir, es un evento que no tiene probabilidad de ocurrencia menor a 1, es decir, eso va a pasar seguro. Seguro va a pasar que los gastos van a aumentar, pues por el hecho simplemente de que va a haber, dijéramos, solo pagos por evento a la red. Pero además de eso, corremos el riesgo de que haya más corrupción. Eso ya lo vivimos, los que somos lo suficientemente viejos como yo, para acordarnos del Seguro Social, ya lo vivimos. Cuando el Seguro Social era el único pagador, y ahorita les mostraré algo de eso, pues eso nos costó toda la plata del mundo y el gasto creció y la plata alcanzaba, si nos iba bien, hasta agosto, ¿sí? Si nos iba mal, hasta mayo. Y en mayo tocaba empezar a poner plata adicional del presupuesto general de la nación. Pero además nos han hablado de construcción de yo no sé cuántos CAPs, 1.800, 2.000 CAPs, no sé cuántos van a ser, no tenemos ni idea cuánto cuesta eso. El Ministerio de Hacienda lo dijo en su, entre comillas, aval fiscal a la reforma. El Ministerio de Hacienda dijo, yo no sé cuánto cuesta eso. Y no le puedo dar aval fiscal porque no sé cuánto cuesta y el Ministerio de la Salud no me ha dicho cuánto cuesta y no me ha dado los insumos necesarios. Vaya sorpresa. Obviamente el Ministerio de Salud no tiene ni idea cuánto le va a costar construir 2.000 CAPs. Eso puede ser un infinito. Y la famosa atención primaria que ellos están mencionando como la gran innovación, pues lo único que nos han dicho hasta ahora es que es contratar a 20.000 personas que van a ir ahí caminando por los barrios y preguntándole en las casas a la gente si se siente bien, etcétera. Es decir, no es una atención primaria real como la que muestran países exitosos, sino es más bien una cosa de contratación de personal. Y como Anwar lo mostró en su presentación, ya el gobierno nacional ha desviado recursos del aseguramiento para pagar estos temas, para pagar infraestructura, para pagar la contratación de unos personajes ahí que nadie sabe qué es lo que están haciendo ni quiénes son. Y eso ha desfinanciado la verdadera prestación del servicio de salud. Entonces, si uno tiene en cuenta todos estos temas, esto es el aval fiscal que dio el Ministerio de Hacienda. Es decir, estas cuentas que están aquí no son mías, son del gobierno. El gobierno dice, esto puede costar 10 billones de pesos el año entrante, casi un punto del PIB, 0.7 del PIB. Adicional, que no están en el presupuesto ni en el marco fiscal de mediano plazo, es decir, adicional a lo que estábamos viendo en la primera sección. Y además eso está subvalorado por lo que ya vimos que no sabemos cuánto cuestan los CAPs, etcétera. A eso súmele un sistema que no controla el gasto, en el que va a ser susceptible a mucha más corrupción, a unos ajustes más pequeños de la UPC y nos da un problema fiscal que es igual a doble interrogación. No tenemos ni idea cuánto va a costar eso. Y fíjense una cosa, léanse el último párrafo del aval fiscal del Ministerio de Hacienda a la reforma de la salud.
Esto es lo que dice el Ministerio de Hacienda. Termina diciendo, yo no sé bien cuánto cuesta esto, pero puede ser más o menos un punto del PIB al año. Así dice, o 0.7 del PIB al año. Entonces, si se recorta gasto en otros sectores, le doy aval fiscal. Si no, no. Eso es lo que dice el Ministerio de Hacienda, no lo digo yo. Y si el Ministerio de Hacienda lo dice, es porque está preocupado, que no hay cómo financiar este nuevo modelo. Terminemos en los 6 minutos que me quedan con dado este panorama que de nuevo no es bonito, terminemos con unas reflexiones para esta nueva etapa en la que estamos entrando. Mi opinión personal está escrita arriba. El sistema de salud en el que estamos hoy ya no es el que tratamos de armar con la Ley 100, los que hemos participado en los últimos 30 años trabajando en esto, la doctora Diana Cárdenas, el señor ministro, el señor superintendente, la señora procuradora y todos ustedes, los que hemos trabajado por construir un sistema de salud que sea inclusivo, que tiene sus fallas, pero que sea inclusivo y que responda al reto principal que nos contó Anwar en su primera presentación, que es proteger financieramente el bolsillo de la gente, y que eso lo ha hecho bien. Ese modelo ya no existe hoy. Ese modelo desafortunadamente ha recibido tantos palazos que ya no existe hoy. El primer palazo fue el fiscal, que lo acabamos de ver, pero además el segundo palazo es que ya tenemos 33 millones de personas que de alguna manera ya están aseguradas por el gobierno, y además EPS que se pueden denominar como sistémicas, es decir, grandes y que afectan el sistema, o se retiraron del negocio o están intervenidas, y es decir, esto es un problema que ya nos cambió el modelo de salud. Yo creo que en el punto en el que estamos, reconstruir lo que teníamos es casi que imposible. Así llegue un presidente en el 2026 que quiera volver a montar el sistema, ya toca montarlo de otra manera, porque el daño en cierta medida ya es irreparable. Y eso es triste, porque fíjense en la gráfica de la derecha, como bien lo dijo Anwar, fíjense en el pedazo rojo, solo el 7% de la gente o el 8% tenía una mala opinión de los pacientes, no de cualquier persona por ahí por la calle. Solo el 7 o el 8% de la gente tenía una opinión negativa de la atención que recibe. Y esto es una encuesta del Ministerio de Salud. Esta no es una encuesta que hicieron los oligarcas, ni los neoliberales, ni los empresarios. Esta es una encuesta del Ministerio de Salud. Y nos muestra dos cosas. Primero, que el porcentaje que ve el sistema negativamente es muy bajo, pero más importante, los números son iguales para el subsidiado y el contributivo. Es decir, eso sí es equidad, porque si en el contributivo el 8% dijera que es malo y en el subsidiado el 20%, pues uno diría hay un problema, pero son iguales. De hecho, es un poquito menor el del subsidiado. Es decir, el sistema sí logró equidad. Entonces, ¿qué debe tener un nuevo modelo? Ya que pues, estamos en una situación en la que pues, el viejo sistema ya dejó de existir. Primero que todo, volviendo al tema de costos y fiscal, debemos tener una auditoría efectiva en el control de los costos y de los servicios que se prestan. Si la ADRES va a hacer todo, olvídese que la plata va a alcanzar. En mayo la plata se va a acabar y desde junio la gente va a estar mendigándole al gobierno que le den su tratamiento. Eso es lo que va a pasar. Y además ya tenemos la experiencia del Seguro Social. A mí me tocó vivir eso. En el año 2002 me tocó hacer la liquidación del Seguro Social, que nos costó 3 puntos del PIB del momento. ¿Ustedes saben cuánto costó la crisis bancaria del 99? ¿Rescatar a los bancos? ¿Tienen alguna idea de eso? Costó 1,5 puntos del PIB. ¿Sí? Y
la liquidación del seguro costó 3 puntos del PIB. Con eso les digo todo. Y eso es a lo que nos están llevando. Entonces, ese es un tema complicado y como bien lo dice el doctor Ramón Abel, esto seguro va a pasar. Esto seguro va a pasar. El gobierno ha dicho, vea, yo sé que la ADRES no tiene la capacidad para auditar todo lo que se requiere y por eso vamos a auditar el 10 o el 15% y el 85% restante le hacemos auditoría de post servicio. Eso es lo mismo que nada. El servicio ya se prestó. Y si en la auditoría usted ve que se prestó mal o que se sobrefacturó, ¿qué va a hacer? ¿Decirle al paciente que devuelva la quimioterapia? ¿O decirle al paciente, o sea, eso no sirve para nada? La plata simplemente se va a acabar como se me acabó el tiempo. Entonces, voy a seguir un poquito más rápido con las últimas que tenga y ya solo quedan 3 diapositivas y ya terminamos. ¿Qué más debe tener un modelo que sea exitoso? Que asegure acceso y sostenibilidad. Anwar nos mostró una gráfica muy importante de cómo el acceso, la gente que se quejaba porque no tiene acceso se redujo de 40% a 6% en los últimos 25 años. Otra manera de ver eso es, aquí están la población dividida por el 20% más pobre, que es el negro, hasta el 20% más rico, que es el rojo brillante, y cuánta de esa persona tenía afiliación a salud. Fíjense que en el 93 el 4% de la población más pobre tenía afiliación y el 50% de la población más rica. En el 2022 era 93 y 97. Eso, el nuevo modelo lo tiene que asegurar. Y ellos están diciendo que lo aseguran porque todo el mundo va a estar asegurado por la ADRES. Perdóneme, pero eso no es así. La ADRES no es un asegurador. La ADRES no sabe cómo manejar el riesgo financiero, no sabe cómo manejar el riesgo de la salud. El hecho de decir que va a prestarle la salud a todo el mundo no es lo mismo decir que van a estar asegurados. Y fíjense que esto tiene un impacto grave y que es que la pobreza aumentaría. Si uno le quita el servicio de salud a la gente, la pobreza medida por el índice de pobreza multidimensional aumentaría hasta 28%, desde el 12% en el que estamos hoy. O sea, esto no son palabras menores, esto es un efecto importante. Y esta gráfica de aquí pues es lo mismo que mostraba Anwar. Simplemente aquí se le preguntaba a la gente en la encuesta de calidad de vida en el 97 al paciente, ¿por qué no tuvo acceso usted a un tratamiento? Y fíjense que el pedazo gris, el 44% de la gente decía porque no tuve plata y no pude pagar el tratamiento. En el 2022 el pedazo gris se había vuelto 5%. Es decir, sí se mejoró el acceso. Ese cuento que nos echan que es que aseguramiento no es igual a acceso, no es verdad en el modelo y esto hay que garantizarlo. ¿Qué más debe tener un nuevo modelo? Garantizar el tratamiento de las personas que hoy están en tratamientos de enfermedades crónicas. Vean aquí, hoy en día tenemos 8.3 millones de personas, hoy, que están en tratamientos de diabetes, cáncer, VIH, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar. Hoy en día, ¿cómo el gobierno va a garantizar este año, el siguiente y el 2026 el tratamiento de estas personas que valen 40 billones de pesos? No sabemos. ¿Qué más debe tener un nuevo modelo que nos hace? Pues asegurar obviamente el acceso y la sostenibilidad, mejorar la prevención en salud y pues para eso hay que hacerlo con algún cuento diferente que no sea contratar 20.000 personas que anden caminando por ahí. O sea, mejorar la prevención quiere decir mejorar la prevención y no contratar más burocracia. Voy a saltar esto y simplemente termino con el punto más importante de todos. El gran logro de este sistema fuera de la equidad, del sistema que teníamos hasta hace unos meses, era que garantizaba o por lo menos mejoraba mucho el riesgo financiero de los hogares. Fíjense los titulares allá de la derecha,
La gente en Estados Unidos, en países de Europa, la atendían en una unidad de cuidado intensivo cuando tuvo COVID y llegaba a la casa y les tocaba vender la casa para pagar la cuenta. Y son titulares de prensa verdaderos. En Colombia, eso es solo un ejemplo. Nadie pagó un peso por el COVID, ni por vacunarse, ni por la unidad de cuidado intensivo, ni por nada. Eso es proteger el bolsillo de la gente. Pero uno lo ve también en cifras. En el 93, antes de la reforma, el gasto de bolsillo era casi la mitad del gasto total en salud. En el 2023 era 13%. Es decir, de todo lo que se gasta en salud, las familias ponen el 13%. Pasamos de la mitad al 13%. Y si uno lo compara con el resto de países, pues fíjense que Colombia está ahí en el azul clarito, muy por debajo del promedio de la OECD y muy por debajo del promedio de Latinoamérica. Es decir, el nuevo modelo que nos den, nos tienen que decir cómo va a continuar protegiendo el riesgo financiero. Y con esto termino, simplemente una frase ahí para terminar. El sistema de salud sí está en coma. El gobierno nos vendió la idea que era que querían eliminar a unos intermediarios, lo cual no era cierto, a una gente ahí que no hacía nada sino recibir una plata aquí, guardársela en el bolsillo y pagarle a los hospitales por acá. Y lo que están haciendo realmente, ahora sí, es ponernos un intermediario. Lo malo es que ahora no sabemos quién es. ¿Quién va a ser el intermediario? ¿El presidente, el gobernador, el alcalde, la ADRES? ¿Quién? ¿Cómo va a ser el camino de atención a los pacientes? Es decir, en este momento en lo que estamos es la destrucción de un sistema que funcionó y por eso ahora, como bien lo decía Anwar, tenemos que ver cómo echamos un poquito para atrás esa destrucción y logramos mantener estos principios que les comenté acá bajo un sistema que no sea totalmente público y que también garantice la sostenibilidad fiscal. Porque mandarle todo a la ADRES ahorita, lo que va a hacer es que la plata alcance hasta mayo. Muchas gracias.